Ahora que venía para acá, escuché a una especialista en lenguaje corporal, lenguaje escrito, y ella dijo algo que yo dije, esto va muy bien con el estudio que tengo preparado para hoy. Dice, a todos nos afecta lo vivido y somos el resultado de lo que hemos vivido. A todos nos afecta lo vivido y somos el resultado de lo que hemos vivido. Tengamos esa frase en mente a medida que vayamos avanzando en este estudio para ver qué tanta armonía tiene o qué tan cierta o falsa es esta frase con base a lo que Dios nos explica en su palabra. Estamos en la mitad de la fiesta de los panes sin levadura. Ya, de hecho, estamos entrando en la última etapa de esta fiesta. Y antes de que llegue la temporada de fiestas, ¿a ustedes no les ha pasado que escuchamos decir o solemos decir que cuando van a llegar las fiestas, llegan las dificultades, llegan los problemas, llegan, incluso llegamos a decir que llegan las pruebas? Y es verdad, como que todo se junta y nos llega de golpe. Aquellos que estamos con buena salud, nos enfermamos, aquellos que venían enfermos, se les complica su enfermedad, para otros son problemas familiares, para otros son problemas económicos, para otros son accidentes que tienen en diferentes circunstancias, y para otros son problemas espirituales. Como una semana antes de venirnos para acá, una semana antes de la Pascua, la persona que estuvo encargada ya en la sede de dar el sermoncillo, estaba hablando de eso, de esas dificultades que nos llegan antes de las temporadas de la fiesta. Y él contó un par de experiencias difíciles que estaba atravesando justo en esos momentos. Y una de ellas era que unos días antecitos de ese sábado que estaba dando el mensaje, ese sermoncillo, le habían robado el coche, el auto, de la puerta de su casa se lo habían robado. Y mientras él estaba ahí dando el mensaje, pues la policía lo estaba buscando. Y él decía que de pronto lo bueno de coche, pues se lo entregaban de pronto lavado y limpio, como intentando ponerle algo de humor a la situación que él estaba viviendo, porque personales que le vinieron de golpe, todas juntas, justo ahora antes de esta temporada de Pascua y de panes sin levadura. Todas estas situaciones que, que nos ponen a prueba, porque de hecho ponen a prueba nuestro carácter, nuestro reaccionar durante las fiestas, pues son situaciones difíciles, son situaciones que nos angustian, nos incomodan, que sí es verdad que se incrementan para esta temporada de fiestas que estamos viviendo, en particular esta de los panes sin levadura. Pero hay un aspecto que considero que es más peligroso, que es más, al que más atención le debemos prestar. Y es que a veces alguien o algunos suelen o solemos pensar que la causa o la raíz de estas pruebas y de estas dificultades son las fiestas mismas, son las temporadas de la fiesta. Resulta que de pronto tenemos muchos problemas. Ah, es porque se acerca la temporada de fiestas. Se nos presentó esta situación o aquella otra, esta dificultad o aquella otra, y decimos, bueno, es normal, es época de fiestas. Las dificultades se incrementan cuando llegan las fiestas. A veces solemos decir eso. Incluso hay quienes llegan a pensar que estos problemas llegan a nuestra vida es porque estamos en este camino. Tenemos esa serie de dificultades, tenemos esa serie de pruebas, por así decirlo, de situaciones incómodas, es porque estamos en este camino o porque estamos en la iglesia de Dios. Y vuelvo y repito, es verdad que las dificultades se incrementan cuando llegan las fiestas. Es como si el enemigo redoblara sus esfuerzos, como que si se enfocara con todas sus energías a desanimarnos,
a impedir que celebremos las fiestas con la actitud correcta. Incluso si le es posible, como que enfoca sus energías a desviarnos de este camino o alejarnos de la iglesia de Dios. Y lo triste aquí es que para algunas personas, cuando no estamos bien cerca de Dios, estas situaciones difíciles, estas dificultades, muchas veces son causa suficiente para sentirse desanimadas, para rendirse en este camino, o para no celebrar de pronto la fiesta de que se trate porque se sienten indignas de celebrar esa fiesta. Es como que se trata de enfocar la causa o la raíz de los problemas que tenemos porque llegan las fiestas o porque estamos siguiendo a Dios, porque estamos siguiendo este camino o porque estamos en la iglesia. Y concluyen entonces que alejándose de Dios, concluyen que dejando de guardar alguna fiesta o las fiestas o que dejando la iglesia, el problema se va a resolver. En lugar de que enfrentemos el problema, concluimos de que si nos vamos corriendo, el problema entonces se resuelve. Pero es realmente así. ¿O es más bien lo que el enemigo quiere que pensemos? ¿En dónde enfocamos la raíz de los problemas que tenemos? En la raíz de los problemas. ¿En dónde enfocamos la causa de las diferentes situaciones difíciles que tenemos que vivir en nuestro día a día, que tenemos que enfrentar? Es lo que vamos hoy a intentar estudiar con base a esta fiesta de panes sin levadura. Y tomemos como punto de partida el pueblo de Israel justo antes de salir de Egipto. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel en ese momento? Acompáñenme al libro del Éxodo en el capítulo 1. Éxodo capítulo 1, para que vayamos poniendo algunas cosas en su perspectiva y lleguemos al punto al que debemos llegar. Éxodo capítulo 1 y leamos a partir del versículo 8 y recordemos cómo vivía el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Esto a grandes rasgos eran las circunstancias en las que vivía el pueblo de Israel antes de que Dios lo liberara por medio de Moisés. Por supuesto que alguien viviendo en esas circunstancias, pues vale la pena tomar riesgos, vale la pena enfrentarse a ciertas incomodidades para intentar cambiar una vida, entre comillas, de pesadilla que tenían los israelitas en ese momento. Eran esclavos, eran azotados. Sus propios hijos los mataban. ¿Vale la pena tomar riesgos para salir de una vida de esas? Claro que sí.
Vale la pena tomar riesgos y enfrentarse a ciertos retos y a ciertas dificultades para liberarse de una opresión de esas. Claro que sí. Y ese es el punto de partida. Por eso cuando Dios envió a Moisés, ellos sin duda vieron en Moisés un libertador. Estamos hablando entonces de las situaciones difíciles, de las dificultades y de las pruebas que llegan para las fiestas y en particular para esta. Y claro, pues lo que acabo de pasar es un buen ejemplo. ¿No notaron que hace como 2 semanas hubo también un fallo grande en la transmisión? Veníamos muy bien, continuamente sin fallos, y hace 2 semanas o tres, ¿qué pasó? Hace como 3 semanas hubo como un pico de energía en la Ciudad de México y, y nos quemó un computador de los que se transmiten, nos quemó un aparatico especializado que también usamos para transmitir y nos dañó otra parte de otro computador, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que pasan. Ahora, este mensaje de hecho va enfocado a eso. ¿Con qué actitud y cómo reaccionamos ante esas situaciones difíciles que se incrementan cuando estamos llegando a la temporada de las fiestas o durante las fiestas mismas? Entonces veníamos haciendo un recuento de que, primero que todo, los israelitas cuando estaban en Egipto, estaban en esclavitud y estaban teniendo una vida, que dije entre comillas, una vida de pesadilla, y que valía la pena tomar ciertos riesgos, aceptar ciertos desafíos para salir de esa dura vida en la que estaban y o encontrar la libertad. De esa manera poder encontrar la libertad. Eso es para que tengamos en cuenta, a medida que vayamos avanzando en este mensaje, de dónde veníamos y dónde estábamos y cuáles son las alternativas que podemos tener. ¿Correcto? Dios les envió un libertador que fue Moisés. Ellos siguieron a ese libertador y en menos de 2 meses ellos se asentaron a los pies del monte Sinaí y les estaba diciendo que allí lo primero que hizo Dios fue hacerlos conscientes del costo de la decisión que ellos estaban tomando. Y estábamos leyendo Éxodo capítulo 19, versículo 3. Volvamos nuevamente allá. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo, así dirás casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno había mandado. Y versículo 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Entonces el pueblo se comprometió a obedecer la ley de Dios a cambio de que Dios le diera una protección, a cambio de que Dios lo liberara de esa esclavitud del pecado en el que estaba, a cambio de unas bendiciones. Vayamos al libro de Levítico, en el capítulo 26. Levítico capítulo 26. Y leamos a partir del versículo 3. Levítico 26, versículo 3. ¿Qué dice? Dice así, Levítico 26, 3. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Versículo 6. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Versículo 9.
porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Ahí tenemos entonces parte de las promesas que Dios nos hace, de esas bendiciones a cambio de obedecer el pacto. Entonces Dios les dice, síganme, yo los libero, yo los voy a bendecir. Pero también sabían las consecuencias de incumplir el pacto. Leamos a partir del versículo 14. Aquí mismo, en Levítico 26, versículo 14. Pero si no oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y siguen las advertencias, ustedes pueden continuar leyendo, si desobedecemos el pacto. Entonces el pueblo de Israel sabía las consecuencias de tomar una decisión o de tomar otra. Y ellos aceptaron el costo de lo que significa vivir en obediencia a la ley de Dios en un mundo que es manipulado por Satanás, por el enemigo, en un mundo que hace todo lo posible por oponerse a ese camino al cual Dios los ha llamado a ellos y también nos llamó a nosotros. Un mundo que hacía todo lo posible por impedir, en el caso de los israelitas físicos, que llegaran a esa tierra prometida. Pero también leemos lo siguiente en Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30 y leamos a partir del versículo 11. Deuteronomio 30, 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Es decir, por supuesto que cumplir con nuestra parte del pacto requiere esfuerzo. Por supuesto que va a exigir de nosotros disciplina. Por supuesto que va a exigir de nosotros ciertos sacrificios, librar ciertas batallas. Pero como leímos en el versículo 11, estos mandamientos no están demasiado lejos, ni son demasiado difíciles. O sea que no es que el pueblo pudiera argumentar que a él era imposible incumplir el pacto. Le hubiese sido imposible si no hubiese tenido la ayuda de Dios. Pero Dios estaba con ellos todo el tiempo, estaba en medio de ellos. Dios les hacía milagros constantemente. Dios los libraba de batallas. Entonces, es claro que aunque obedecer el pacto involucra un esfuerzo, un sacrificio y una disciplina, también lo es que sí está en nuestras manos hacerlo con la ayuda de Dios. Y también lo es que por obedecer el pacto recibiremos bendiciones, ayuda y protección de Dios. Y también lo es que por desobedecerlo recibiremos maldiciones, castigo. Seremos disciplinados por Dios. Y todo eso, de todo eso eran conscientes los israelitas. Y tenemos que ser nosotros también conscientes de eso bajo el nuevo pacto. Continuamos en el versículo 15 de Deuteronomio 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios,
que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, recordemos que todo esto tiene una aplicación espiritual. Entonces, a medida que vayamos leyendo, aunque iba dirigido al pueblo físico de Israel, sabemos que también va dirigido a nosotros, porque la ley es la misma en el antiguo o en el nuevo pacto. Eso para nosotros es básico. No hace falta que uno se quede en eso explicándolo más. Entonces dice el versículo 16, porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, si nos llenamos de perezas, de miedos, si nos dejamos que el mundo nos agarre, dice aquí, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, si tenemos otros dioses aparte de Dios, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, el pueblo de Israel sabía esto. Ellos aceptaron este pacto, eran conscientes de los costos, sabían las bendiciones, sabían las maldiciones. Aceptaron ser liberados por Moisés, que Dios usó a Moisés, de la esclavitud de Egipto. Y así que comenzaron a hacer, comenzaron su peregrinar por el desierto rumbo a la tierra prometida. Y así también empezaron las diferentes situaciones difíciles, los diferentes retos y desafíos que tenían que enfrentar rumbo a esa tierra prometida. Algunas veces padecían sed, mucha sed. Otras veces estaban aterrados de miedo ante enemigos muy poderosos. Otras veces los atacaban las serpientes y morían por cientos. Otras veces tenían que librar duras batallas. Otras veces se les iba el internet. O se les caía la transmisión. O había mucho tráfico para llegar hasta el salón de reuniones. Otras veces simplemente estaban cansados de comer siempre lo mismo, como el maná. Y querían cosas nuevas. Y comer siempre lo mismo cansa. Yo he escuchado que algunas veces, o yo también lo solía decir cuando estaba más pequeño, cuando describe Dios cómo era el maná, y uno se lo imagina muy delicioso. Y uno se pregunta, pero ¿cómo se van a cansar de comer algo tan delicioso? Pues la verdad es que puede ser la comida más rica del mundo, pero siempre la misma comida, mañana, tarde y noche, cansa. Es la verdad. Y Dios sabe que cansa. Pero había un motivo y una razón, un propósito en Dios para enviarles siempre esa comida. Él los estaba probando, estaba trabajando con ellos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el punto es que inician ese peregrinar por el desierto rumbo a la tierra prometida y llegan dificultades tras dificultades, tras dificultades, tras dificultades. Un largo etcétera de situaciones muy difíciles, angustiantes, incómodas y retadoras que ellos tenían que enfrentar en su peregrinar. Ahora bien, volvamos a la pregunta. ¿Y cuál era o cuáles eran las razones para que ellos tuvieran que vivir esas situaciones? ¿Cuál era la causa o la raíz de esas situaciones difíciles? ¿Por qué tenían que estar en esas situaciones tan complejas?
La raíz era porque estaban obedeciendo a Dios que los guiaba a la tierra prometida y por estar obedeciendo a Dios tenían que vivir esas cosas. Esa era la raíz de las cosas. Porque ellos estaban ahí porque Dios los sacó por medio de Moisés y los llevó hasta allá. ¿Cuál es la raíz, la causa para que ellos vivieran lo que tenían que vivir? A primera vista pareciera que sí. A primera vista pareciera que tienen que vivir lo que tenían que vivir porque estaban siguiendo a Dios, porque estaban caminando por un camino específico que Dios les mostraba, porque recuerde que Dios les señalaba el camino con la columna de humo o de nube y de fuego. Entonces ellos estaban en esos lugares específicos y libraban esas batallas específicas porque Dios de manera específica los llevaba por allá. A primera vista pareciera así. Ellos tuvieron que vivir todas esas dificultades porque Dios los llevó a través de ellas. Pero el punto es, veamos esto más profundamente. Veamos esto con la madurez que Dios realmente quiere que haya en nosotros. A ver dónde está la verdadera causa de esas situaciones tan difíciles que muchas veces tenemos que enfrentar y que parece que se juntaran para las temporadas de las fiestas. Y aquí entra uno de los significados de esta fiesta de los panes sin levadura. En esta fiesta se le pidió al pueblo de Israel, como ustedes bien saben, sacar la levadura de sus casas, de sus propiedades, que no comieran nada leudado. Esta escritura la leímos en el mensaje anterior, en Éxodo 12. Y vamos a volver a leerla, porque entre otras cosas, de las enseñanzas que vimos la vez pasada, se nos pide que tengamos esta ley muy presente, que la repasemos constantemente, que la interioricemos, que seamos casi que capaces de decirla de memoria. Esa es una de las enseñanzas que nos queda también de esta fiesta, los panes sin levadura, como lo vimos la vez pasada. Entonces repasemos esta escritura de Éxodo 12, versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación como la tuvimos, y asimismo el séptimo día, que será este lunes, tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, son sábados, excepto solamente que preparéis cada cual lo que haya de comer. Recuerden que preparar los alimentos en sábado, vemos que es posible. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. O sea, en este mismo día fuimos liberados de la esclavitud. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Se dijo en el sermoncillo, lo hemos estudiado durante esta fiesta, la levadura en el contexto de la fiesta es símbolo de pecado. Y como se menciona aquí, esta fiesta de panes sin levadura se da simultáneamente con la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Egipto, que también es otro símbolo del pecado. Es Egipto en el sentido espiritual, es símbolo de pecado, y ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 11:8. Entonces, sacar la levadura de nuestras casas y de nuestras vidas, y que lo hicieran los israelitas, era un simbolismo de sacar el pecado de su vida, ese pecado que los esclavizaba. Pecado que no es otra cosa más que ¿qué? Transgresión de la ley. Bien lo sabemos, ¿cierto? Pecado es transgredir los estatutos, decretos, ordenanzas y mandamientos que Dios nos dio. Es decir, que pecado es transgresión ¿de qué? Del pacto. De ese pacto que acabamos de leer. Pecado es transgresión de la ley. ¿Y la ley qué es? El pacto. Es el pacto. La fiesta de los panes sin levadura es por 7 días. 7 significa completo. Eso nos enseña que debemos procurar
sacar completamente la levadura de nuestra vida y de nuestros hogares, pero también queremos procurar sacar la levadura, es decir, el pecado, durante toda nuestra vida. Vemos entonces que esta fiesta de los panes sin levadura representa la obediencia al pacto. La fiesta de los panes sin levadura representa nuestro vivir en obediencia a la ley de Dios, nuestra obediencia al pacto. ¿Por qué? Porque mediante la obediencia al pacto es como nosotros expulsamos el pecado, la levadura de nuestras vidas. Así es como nosotros expulsamos el pecado, la levadura de nuestras vidas, mediante la obediencia al pacto. Ahora bien, sabemos que todo esto se aplica exactamente igual en el nuevo pacto, porque nosotros también hicimos un pacto con Dios como lo hizo la nación antigua de Israel. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5 y leamos los versículos 6 y 7. ¿Qué se nos dice aquí en 1 Corintios 5, 6 y 7? Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por gracia del Padre, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados. ¿Cuándo? Pues cuando nos bautizamos, todos lo sabemos. A partir de ahí fuimos liberados de la esclavitud de Egipto, que en sentido espiritual es este mundo. E hicimos un pacto de obediencia a la ley de Dios. ¿A cambio de qué? De que Él nos proteja, a cambio de las promesas que Él nos hizo. Y también siendo muy conscientes de el costo. Porque a todos nosotros se nos debió haber dicho en la preparación del bautismo que midamos el costo. En el folleto de preparación de bautismo hay un capítulo, de hecho, que se llama así, medir el costo, medir las consecuencias, no recuerdo textualmente. ¿Por qué? Porque eso hace parte del pacto, ser conscientes del costo de lo que significa hacer el pacto con Dios. Y nosotros honramos ese pacto manteniéndonos como masa nueva, como masa sin levadura, una masa que no está contaminada por el pecado. Entonces, si ponemos todo esto que hemos venido hablando junto, si enlazamos cada uno de los aspectos que hasta aquí hemos mencionado, ¿por qué? Preguntémonos nuevamente, ¿por qué debemos enfrentar algunas situaciones adversas o difíciles en nuestra vida? Y la respuesta es porque hay levadura dentro de nosotros que tenemos que aprender a extinguir. Hay levadura dentro de nosotros que tenemos que aprender a sacar. Hay levadura en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón que está tan arraigada, está tan aferrada a nosotros que solo se puede extinguir mediante la vivencia de ciertos procesos. Hay levadura tan impregnada en nosotros que solamente se puede vivir mediante ciertas experiencias que nos tienen que llevar al límite y que nos fuerzan a decidir lo que es correcto. Tenemos que enfrentar algunas circunstancias que van a medir de qué estamos hechos y que van a sacar lo más profundo de nosotros. Al principio les decía que escuché un comentario de una experta en lenguaje, escrito y corporal. Y ella decía que hay comportamientos que uno hace que son inconscientes, uno no los domina. Simplemente reaccionamos de esa manera. La única manera de cambiar eso es cambiando lo que somos. Pero nuestro lenguaje, decía ella, siempre va a revelar lo que somos. Tanto lo que escribimos como la forma en que lo escribimos, lo que hablamos, la forma en cómo lo hablamos y también la forma en que nos movemos o gesticulamos. Entonces, hay una levadura dentro de nosotros que solamente puede ser arrancada mediante ciertos procesos.
viviendo ciertas experiencias que van a exigir que demos lo mejor de nosotros o que nos quebremos si no tenemos la fe suficiente, que nos quebremos si no tenemos la valentía suficiente, que nos quebremos si no tenemos esa capacidad de sacrificarnos, si somos muy cómodos o si somos facilistas. Esas situaciones difíciles nos llevan a uno de esos dos escenarios. O nos fortalecemos y reaccionamos como debe ser, expulsando el pecado, o nos quebramos y nos rendimos al pecado, desobedeciendo el pacto que hicimos con Dios. Les comentaba en el mensaje de la semana pasada, de este primer día de panes sin levadura, que se pueden aprender varios procesos, varias lecciones del proceso de limpiar la levadura en nuestras casas. Y dejamos una de esas lecciones para verla hoy. Y esa última lección, que yo también personalmente pude aprender de ese proceso de limpiar nuestra casa de levadura, es que hay una levadura que cuesta sacar. Hay una levadura que está muy impregnada, que cuesta remover. Está tan impregnada que no se limpia pasando un pañito por encima o pasando la aspiradora de manera superficial, sino que hay que desbaratar el mueble o lo que sea que estemos limpiando y hay que restregar duro, hay que fregar con bastante intensidad para que pueda quedar limpio. Hay que ponerle empeño, porque uno ve, esta levadura aquí está como metida y uno está haciéndola a veces con la uña intentando sacar, porque uno sabe que hay restos de pan. Hay una levadura que está muy impregnada, una levadura que para poderla sacarla del objeto hay que tallarlo. Hay que tallarlo, hay que esforzarse para sacarla de ahí. Y cuando llevamos este simbolismo a nuestras vidas personales, significa lo mismo, que hay una levadura tan impregnada en nuestra carne que requiere de un tratamiento especial, intenso, fuerte para ser removido. Requiere un tratamiento casi que de choque para poder remover esa levadura que está impregnada en nuestra carne. Vayamos a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 y leamos versículos 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra tribulación aquí, ustedes saben que se puede traducir como aflicción, como angustia, como presión o como persecución. Es decir, está hablando de esas dificultades o esas situaciones adversas que tenemos que enfrentar en nuestra vida y que se incrementan de manera especial para la temporada de las fiestas. ¿Y qué dice? Dice que es necesario que a través de esas aflicciones, angustias y presiones o persecuciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que hemos venido hablando. Pero vamos a Romanos capítulo 5 para tener una respuesta más directa. Romanos capítulo 5 y leamos el versículo 3. Dice, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, esas aflicciones, esas angustias, esas presiones producen paciencia, entre muchas cosas que pueden producir. Este versículo nada más nos da un ejemplo de cómo estas situaciones difíciles nos ayudan a extinguir una actitud incorrecta en nuestro carácter, para luego sustituirla por una actitud correcta. En este caso de Romanos 5:3, esas tribulaciones o angustias nos ayudan a extinguir, por ejemplo, la impaciencia.
la irascibilidad que puede haber dentro de nosotros y producir en su lugar paciencia. Entonces, las situaciones difíciles nos ayudan a extinguir las malas actitudes para cambiarlas. Las situaciones difíciles nos ayudan a extinguir esa levadura tan impregnada que hay dentro de nosotros y cambiar esa levadura, ese pecado, por la actitud correcta. Eso lo hacemos en obediencia al pacto, porque todo vuelve al pacto. Y contrario a lo que la mayoría de nosotros podamos pensar, esa levadura que hay en nosotros, la mayor parte de ella no se limpia usando un pañito de agua tibia, esos que son agradables al tacto. Uno quisiera que fuera así, que esa levadura se sacara con un pañito tibio de agua y que se sintiera agradable. Y ya quedamos limpios, como un baño de agua caliente en una bañera. Pero no, la mayor parte de la levadura que hay en nosotros no se limpia así. No se limpia para llevarlo a la práctica pidiendo unas disculpas muy tímidas, pero sin cambiar. No se limpia dándonos 2 golpes de pecho. No se limpia sintiendo mucho remordimiento, pero seguimos en las mismas. La mayor parte de la levadura que hay dentro de nosotros solamente se limpia mediante un proceso que implica que atravesemos situaciones difíciles, a veces situaciones de fuego, a veces situaciones que parecen que nos van a quemar, porque son esas situaciones difíciles las que nos hacen reaccionar. En el mundo hay una expresión que dice tocó fondo, y cuando toqué fondo ya sé que tuve que reaccionar. El problema es que el fondo a veces está muy abajo y salir del fondo hay gente que ya no sale. Pero las situaciones difíciles son las situaciones que nos hacen confrontarnos a nosotros mismos y que miremos a nuestro alrededor. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? Y nos obliga a examinarnos, a revisar procesos, a revisar nuestra rutina, a revisar qué decimos y qué hacemos. ¿Por qué recibo golpe tras golpe tras golpe? Y cuando los golpes duelen más es cuando más me obligo a reaccionar y a cuestionarme. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que identificar en mi vida que tengo que expulsar? Porque mientras todo está bien, nos olvidamos de Dios. Recuerden el pueblo de Israel que Dios les advirtió por medio de Moisés y les dijo, yo sé que cuando ustedes entren en la tierra prometida, yo sé que cuando ustedes se sientan seguros, yo sé que cuando tengan comida suficiente, yo sé que cuando cada familia tenga su viña, su higuera, sus reses, no sé, sus ovejas y tengan su queso y su leche y su miel, yo sé que se van a olvidar de mi pacto. Él se los dijo. Pero cuando estamos muy cómodos, nos olvidamos de Dios. Caso contrario, cuando estamos en problemas, en choque, en angustia, ¿qué es lo primero que hacemos? Clamamos a Dios. Y aplicando esto, los panes sin levadura. Cuando estamos en una situación difícil, es porque Dios quiere que veamos algo dentro de nosotros, o porque quiere que desarrollemos ciertas características en nuestro carácter que nos van a hacer más fuertes y nos van a ayudar a limpiar esa levadura que tenemos tan arraigada en nosotros. Si tenemos la actitud correcta, si reflexionamos de manera correcta y en consecuencia tomamos las decisiones que son correctas, no huyendo, no escondiéndonos de Dios, no dejando su pueblo, no dejando su iglesia, sino enfrentando el problema de la manera correcta, entonces es cuando esa levadura que está tan impregnada empieza a ser limpiada de nuestra carne, de nuestros corazones.
Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y es lo que está pasando ahora, nos están juzgando, están analizando cuál es nuestro comportamiento. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es lo que se nos está pidiendo, que hagamos el bien en medio de las dificultades, que hagamos el bien mientras estamos siendo juzgados, que tengamos las actitudes correctas, que tomemos las decisiones correctas, demostrando que no hay levadura en nosotros y que somos una masa nueva, que no está leudada. Entonces, cuando analizamos este tema con la profundidad necesaria, vemos que la raíz, la causa de esas situaciones difíciles que llegan a nuestra vida, en especial cuando se acercan las fiestas, no son las fiestas en sí mismas. La razón tampoco es porque estemos en la iglesia de Dios o porque estemos siguiendo este camino. La verdadera razón es que hay pecado o levadura muy escondida, muy arraigada dentro de nosotros y que necesita de un proceso intenso para ser limpiado. Esa es la razón. La razón está en nosotros mismos y en el pecado que aún mora en nosotros. Si miramos muy rápidamente algunas de las situaciones que enfrentaron los israelitas cuando iban en el desierto rumbo a la tierra prometida y nos enfocamos en las actitudes, vamos a ver que esa era la causa de los problemas, esa era la causa de las dificultades que ellos tenían, su actitud, la levadura que había en ellos. Vayamos, por ejemplo, a Números 21. Números capítulo 21. Y leamos el versículo 6. Dice aquí, Números 21:6. Y el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué los atacaron las serpientes? ¿Por seguir ese camino por el cual Dios les estaba diciendo que fueran? Porque Dios quería que llegaran muchas serpientes y estuvieron, como decimos, de malas, y esas serpientes simplemente los atacaron. ¿Cuál fue la razón por la cual les atacaron esas serpientes? Pues vamos al versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y después que llegan, que las serpientes. Entonces la raíz del problema, ¿cuál era? Que es que seguir a Dios es muy difícil y entonces Dios nos pide que vayamos por caminos difíciles. O la raíz del problema fue su murmuración. Después de que se habían comprometido. Seguimos, entonces estamos viendo otro ejemplo de cómo las actitudes eran la verdadera causa
de las difíciles situaciones que ellos enfrentaban. Vamos entonces aquí en Números capítulo 12, y veamos el versículo 10. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué le dio lepra a María? ¿Por qué se enfermó de esa enfermedad? ¿Por obedecer a Dios? ¿Por seguir el camino de Dios? No. Veamos versículos 1 y 2, Números 12, 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés habló el Eterno, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó el Eterno. Entonces, ¿la razón cuál era? La razón de la lepra de María fue su pecado de rebelión, su levadura de envidia por la mujer de Moisés. Y le llegó la enfermedad. Recordemos que Dios nos dijo, mida el costo. Si usted me obedece, lo bendigo. Si usted me desobedece, va a tener enfermedad. Es una de las maldiciones que está como causa de desobedecer deliberadamente a Dios. Capítulo 14, aquí en Números. Veamos otro ejemplo más. Capítulo 14, versículo 32. Números 14, 32. Dice así. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Por qué tuvieron que peregrinar durante 40 años los israelitas si el camino no duraba 2 años? El trayecto no duraba 2 años. ¿Por qué tuvieron que caminar 40 años? Y cayeron postrados uno a uno en el desierto. Porque así lo exigen las leyes de Dios, porque Dios quería que caminaran mucho, porque ese era el pacto. Versículo 33. Encontremos la razón. Dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y yo el Eterno he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. La razón para un peregrinaje de 40 años y que todos quedaran los adultos postrados en el desierto, a excepción de Josué y de Caleb, era su rebeldía, eran sus iniquidades, eran sus pecados, eran sus perversiones o su falta de fe, como leemos en el versículo 11. Ahí mismo hablando de esa rebelión, Números 14, 11. Y el Eterno dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Falta de fe. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces, la lección que eso nos deja es que la raíz de muchas de las situaciones difíciles que enfrentamos, la raíz de muchas de las adversidades que tenemos que vivir, no es porque simplemente Dios nos quiera llevar por ese camino. La raíz son nuestras malas actitudes. Es el pecado que hay en nosotros. Es esa levadura escondida que todavía no hemos limpiado. Es alguna debilidad que Dios quiere que fortalezcamos. A veces también se trata de eso. A veces podemos hacer algo bien, pero Dios quiere que lo hagamos mejor. Y entonces nos lleva a una situación en la que tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos y reaccionar de la mejor manera para hacerlo en la forma en que Dios quiere que lo hagamos. La raíz del pecado que hay en nosotros es la levadura escondida que no se ha limpiado. Pero eso sí,
levadura de la que nosotros, cuando hicimos el pacto, nos comprometimos a sacarla de nuestra vida. Si nosotros no tenemos un entendimiento correcto de esto, corremos el riesgo de pensar como piensa el mundo allá afuera, o de pensar como piensan algunos, de que es mejor, o es más fácil, o es más benéfico vivir por fuera de Dios. Es más fácil regresarnos a Egipto, que es el mundo. Es que seguir a Dios es muy difícil. Entonces es más fácil si sigo en si me devuelvo al mundo. Es que las leyes de Dios son una carga. Entonces es más fácil si dejo de obedecer a Dios y dejo este camino. Es que en la iglesia tengo algunos problemas, entonces es más fácil si dejo la iglesia. Si no tenemos la actitud correcta, el entendimiento correcto de estas situaciones, podemos llegar a pensar así. Pensamos que lo que está afuera es mejor que el camino que Dios nos ofrece. Vamos aquí al versículo 3, Números 14:3. Dice aquí, cuando se estaban quejando los israelitas, ¿y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿Vemos? Ahí dice, ¿por qué nos trae el Eterno? Entonces, ¿la culpa es de quién? Es de Dios. Ahí está. ¿Por qué nos trae el Eterno? A que muramos. ¿Por qué nos trae el Eterno a que nos muerdan las serpientes? ¿Por qué nos trae el Eterno a que nos desee? ¿Por qué nos trae el Eterno a enfrentarnos con guerreros que son más fuertes y más grandes que nosotros? Así es como pensamos, o podemos llegar a pensar si no entendemos esto de la manera correcta. La culpa es de Dios. La culpa es del camino que Él nos señala. La culpa es de obedecer su ley. O la culpa es de la iglesia. Esa es la consecuencia inmediata. Sigamos leyendo. Dice aquí, versículos 3 y 4. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Ahí está la otra consecuencia. La culpa es de Dios y entonces mejor me devuelvo al mundo. Recordemos que Egipto también es el mundo en sentido espiritual. Y ese es el riesgo que corremos. Si la culpa es de Dios, si la culpa es de este camino, inmediatamente concluimos, no es mejor volvernos a Egipto, no es mejor volvernos al mundo, no es mejor rendirnos si es más fácil la vida allá afuera sin Dios. Es más fácil la vida allá afuera sin estar como lo maneja el mundo, tener que estar obedeciendo estas leyes. Eso es lo que puede llegar a pasar si no enfocamos correctamente la causa, las decisiones que tomamos. Culpamos a Dios y pensamos, de pronto es mejor irnos para Egipto. Dejemos de luchar por guardar el sábado correctamente. Eso es una carga. Dejemos de luchar por guardar todas las leyes que Dios nos dio. Eso es una carga. Es más fácil el mundo. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y en esa misma historia que hizo Dios, ¿qué les dijo? Sí, es mejor volverse a Egipto. Devuélvanse entonces. Después ellos, en un proceso que hubo una mortandad muy grande, les dio susto y dijeron, no, ahora sí obedeceremos. Y les dijo, no, ya no, 40 años por el desierto. Y ninguno de ustedes va a entrar, a excepción de Josué y Caleb. De Josué y de Caleb. La fiesta de los panes sin levadura, que nos pide sacar toda la levadura que hay en nuestras casas y aún en nuestra vida, no ingerir nada leudado. Sabemos que eso significa mirar al interior de nuestro hogar, mirar a nosotros mismos, examinarnos nosotros mismos. ¿Para qué? Para encontrar la raíz o la causa de cualquier situación que sea que estemos viviendo.
Cualquier situación que esté viviendo, adversa, pregúntese, ¿por qué la estoy viviendo? No lo asocien inmediatamente a un pecado. Como les decía, también puede ser que es una debilidad o en algo que Dios quiere que seamos mejores. Pero hay que hacer el examen. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y enfrentarnos a nosotros mismos. Cuando nos examinamos para buscar las causas de lo que estamos viviendo, en lugar de señalar a otros. En lugar de culpar a Dios como lo hicieron los israelitas. En lugar de culpar la ley de Dios o la iglesia o al hermano. Porque la verdad es que la causa está ¿en dónde? En nosotros. Y si acaso la causa está en otros, pues deje que Dios trabaje con ese otro. Pero usted permita que Dios trabaje con usted. Eso es lo que hay que hacer. Haz que son los otros, pues Dios se encarga de esos otros. Mi parte es encargarme de mí mismo con Dios, con la ayuda de Dios, con la dirección de Él. Entonces, vemos que la razón última de esas situaciones difíciles puede estar es en nosotros. Voy a dejar con una última escritura en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, en el capítulo 5. Y leamos a partir del versículo 6. Dice, Primera de Pedro 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tengamos en cuenta también eso cuando estemos en dificultades. Dios tiene cuidado de nosotros. Estamos ansiosos, dejémosle esa ansiedad a Dios, que es que Él está trabajando con nosotros. Él está haciendo algo con nosotros. Relajémonos y dejemos que Él trabaje con nosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que debe haber en nuestra mente cuando estamos pasando por muchas situaciones adversas, por muchos peligros o problemas. Lo que debe haber en nuestra mente es que estamos siendo perfeccionados, afirmados y fortalecidos. ¿Por qué me llegan pruebas? Porque Dios lo está perfeccionando. Porque Dios lo está afirmando. Porque Dios lo está fortaleciendo. Porque Dios vio mi debilidad, alguna levadura escondida, y quiere que la saque de mi vida. Eso es lo que tiene que haber en nuestra mente cuando estamos en situaciones adversas. Y esa angustia, esa ansiedad de la que habla el versículo 7, dejársela a Dios. Y ver esto con los ojos de madurez que Dios quiere que lo veamos. Versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.